Buenas a todos, a todas, a todis, a lo que sea. Sonó súper feo, ¿no? A lo que sea, suena horrible. Bueno, no importa. Em, Hoy se me ocurrió hacer un video resumiendo uno de los mejores libros que tenemos en el mundo de la autoayuda, la espiritualidad, el desarrollo personal. Son términos diferentes que por ahí se refieren a cositas un poquito diferentes, pero bueno, yo las asumo todas, me da igual. Em, que es este libro que tengo acá, me moví toda la cámara, este libro que tengo acá, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, un escritor alemán que se convirtió en una especie de maestro espiritual, el cual en los años, no sé cuánto, no sé la verdad qué años, eh, tuvo una especie de revelación. Él vivía en una depresión, en una ansiedad, tenía depresión y ansiedad, y vivía muy mal, vivía muy en un constante sufrimiento, y un día se le dio una revelación, la cual fue que él decía internamente, no puedo más conmigo, o no puedo soportarme más a mí. Y eso fue muy interesante para él en ese momento, que estaba, creo que fue una madrugada que se despertó así con un ataque de pánico. Y fue muy interesante para él porque fue como, a ver, no puedo, yo no puedo soportarme a mí. Hay dos entidades en uno mismo. Y ahí es como que de la nada empezó a entrar en un estado de paz y pum, quedó como en un estado de aceptación del presente, en un estado de presencia, un estado de amor, no sé, pónganle como quieran, ¿no? Y desde ahí nunca volvió a ser el mismo y bueno, cada vez se fue expandiendo más su paz y todo y se terminó convirtiendo en una especie de maestro espiritual. Pueden leer el libro, al principio del libro, El poder de la hora. Tiene más libros, pero en el principio del poder de la hora explica esta historia más detalladamente. Y lo que yo quiero hacer en este video es hablar un poco de lo que el libro nos enseña, porque es de los libros que yo he encontrado que son más directos en su mensaje y que tienen menos concesiones. Es decir, que ceden menos a la aceptación popular. Porque muchas veces lo que hacen los autores es, bueno, con tal de que el autor se quede, de que el lector se quede leyendo el libro, de que no se enoje, de que el lector no se moleste, es como que lo que hacen es ceder un poquito las ideas, tratar de quedar bien. Y lo que hace Eckhart es ser directo, ser conciso, no agresivo, pero sí directo. Y, y Eckhart va a algo muy interesante, y es que todo tu sufrimiento está radicado en la salida del presente. Con la salida del presente no se refiere a que estés pensando en el pasado o en el futuro, porque puedes estar pensando en el presente también. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy grabando este video, pero si yo estoy interpretando, pensando sobre este momento, ya lo estoy etiquetando y ya salí de la esencia del presente. Ya entré a una realidad de segundo orden, podríamos decir. La realidad de segundo orden es la realidad que nosotros subjetivizamos sobre la realidad de primer orden, que es la realidad objetiva. Por ejemplo, es objetivo que yo tenga una mano, pero es subjetivo que yo diga que esta mano es linda, que esta mano es fea, que esta mano es lo que sea. Y acá tenemos algo muy interesante. Si yo veo esta mano y digo, esta mano es muy linda, qué linda mano que tengo, me voy a sentir bien. Voy a empezar a segregar diferentes hormonas, me voy a sentir bien. Si lo explicamos desde un nivel más físico. Pero si yo miro esta mano y digo, qué fea mi mano, por favor, qué líneas más feas que tiene, me voy a empezar a sentir mal porque mis emociones van a empezar a ser negativas. Y ahí Eckhart dice, si vos no estás interpretando el momento presente y estás solamente experimentándolo, automáticamente nace una paz. Esa paz es nuestra esencia, lo que él dice que es el ser o Dios, o sea, hay tantos nombres que se le fue poniendo a lo largo de la historia que, que no tiene mucha importancia, ¿no? Decir, buscar un nombre específico. Pero sí lo que podemos decir es que esa esencia que somos nosotros es lo que él recibió al principio, ¿no? En la revelación que les dije, él dice, yo no puedo más conmigo. Migo o mi podría decirse que es este ego, esta mente, estas creencias que constantemente están interpretándolo todo, y que yo es la esencia, es ese silencio interno. Y ahí viene algo súper importante. Acabo de nombrar una palabra importantísima en el libro y en general en su enseñanza, que es el silencio o la quietud. El silencio y la quietud es esa característica de la esencia que somos, que es silenciosa. Si ahora mismo ustedes observan este video y no lo interpretan y simplemente dejan que su conciencia, que su observación se pose en el video, pero no lo interpretan, no le ponen pensamiento, no lo juzgan,
van a empezar a sentir que hay un silencio interno. Ese silencio es la quietud. Es justamente, como decía, la palabra que ya dije 10.000 veces, que es esencia. Como lo que seríamos nosotros por encima o por detrás de la personalidad, del ego, como le llaman Eckhart también en el libro. Entonces, ahí empezamos a entender la esencia del libro y la esencia de la práctica, otra vez repetir la palabra esencia 10 veces, que es simplemente no interpretar las cosas y conectar con la quietud. Y Eckhart nos da una cantidad de métodos en conectar con la quietud, que es, por ejemplo, lo que hacíamos recién, observar el momento presente, lo que está sucediendo, sin juzgarlo. Y el juicio va a venir, pero si uno está consciente y está presente intensamente, el juicio desaparece. Y después vuelve a aparecer. Pero si uno sigue consciente, desaparece. Y cada vez empieza a venir menos y menos y menos. Y uno empieza a contactar con un estado de mayor paz, de mayor silencio, ¿no? Justamente algo que se suele hacer, por ejemplo, en las meditaciones. Si alguna vez meditaron, se habrán dado cuenta de cómo es este fenómeno, ¿no? De que el pensamiento viene, pero si uno está presente, se va. Y si uno sigue presente, vuelve a venir, pero se va. Cada vez vienen menos y menos y menos y menos. Y a veces incluso vuelve a aparecer otra vez fuerte, pero si uno sigue presente es como que se va y otra vez desaparece. Y Eckhart lo que nos enseña, y ya voy a entrar en los métodos, está hablando de eso, pero ya voy a entrar en los métodos o en las formas de practicar esto, pero lo que Eckhart nos enseña es que a medida que vamos entrando en este silencio, con los diferentes métodos que tenemos, este silencio se va haciendo cada vez más agudo, cada vez se va haciendo más fuerte, cada vez se va haciendo como más percibible, se va haciendo más grande en uno, ¿no? Y lo que acá nos dice es que vos practicas constantemente, constantemente estás practicando. Te vas a lavar los dientes y en vez de lavarte los dientes y pensar en lo que tienes que hacer, te concentres en la sensación de tu boca cuando estás moviendo el cepillo, la sensación de tus manos, el agua, el jabón, lo que sea, y que te concentres en las sensaciones y que no las etiquetes. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que ese silencio interior empieza a crecer. Así que para hacer esta práctica tenemos diferentes métodos que todo consiste en síntesis, en hacer que la mente se calle. Es lo único que hay que hacer. Y estar conscientes. Cuando estamos conscientes, la mente se calla. Cuando no estamos conscientes, la mente habla, 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 etiqueta, etiqueta, juzga. Y el problema es que Eckhart nos enseña que cuando nosotros estamos pensando constantemente, estamos generando lo que en la India se le conoce como el karma. Que no es hice algo malo, me pasa algo malo, no, es lo que estoy pensando genera una emoción y esa emoción genera una resonancia y esa resonancia me hace experimentar eso que estoy sintiendo. Y justamente nuestros pensamientos son en la mayoría negativos por una cuestión de costumbre social. Porque si nuestros pensamientos fueran todos positivos, viviríamos en paz, viviríamos tranquilos. Y algunas personas lo que hacen, hago un paréntesis, algunas personas lo que hacen es pensar demasiado, o mejor dicho, tratar de pensar en positivo, pero eso es muy difícil porque la mente sigue funcionando y se puede lograr, pero va a tardar mucho más tiempo que simplemente entrando en el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio termina erradicando el ruido. Como se suele decir, la verdad no puede coexistir con la mentira. Podemos decir que nuestra esencia o nuestro ser no puede convivir con el ego o con la mente pensante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos presentes, lo que hacemos es que este ego, este constante flujo de pensamientos, empieza a disolverse, 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 disolverse. Y a veces va a estar, pero cada vez que uno está presente, es como que le va ganando terreno. Y ahora sí, entramos en los métodos de práctica. Primero, uno de los métodos que tenemos, por ejemplo, es cuando estoy haciendo una actividad física, que no necesariamente es ejercicio, no puedo estar caminando, puedo estar lavando los platos, puedo estar incluso ahora mismo yo hablando, observo todo lo que puedo, o sea, me concentro al máximo, como si estuviese haciendo un examen para la facultad. Bueno, así, me concentro con todo en lo que estoy haciendo. A ver, cómo siento mi boca ahora que estoy hablando, los movimientos en mis ojos, mis cejas, todo, todo, todo. Es como que uno trate de estar consciente, pero sin tensión, sin tensionarse, sin, a ver, tengo que estar atento, tengo que estar consciente. No, no, simplemente estando consciente, observando. Incluso si aparece la tensión, que sería la resistencia, simplemente la soltamos, la aceptamos, nos rendimos a ellas y es como que, como uno otra vez entrar en ese silencio. Lo que tenemos que hacer en síntesis es entrar en el silencio mediante esta observación del, por ejemplo, el movimiento corporal. Después, otro de los métodos es un método más meditativo, que es la observación del pensamiento. Es decir, nosotros estamos ahí conscientes en nuestra mente observando lo que va pasando por nuestra mente. Viene un pensamiento, ah, mira, y lo dejas ir. Viene otro, ah, mira, y lo dejas ir. Viene otro y lo dejas ir. Y así, lo dejas ir, lo dejas ir, lo dejas ir, y se van yendo los pensamientos a medida que van viniendo. Y otra vez entras en estado de quietud. También, por ejemplo, otro de los métodos que enseña Eckhart es que estés atento a los sonidos. Ese es uno de mis favoritos.
Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y voy escuchando el ruido de los pájaros, escuchando el ruido del viento, escuchando el ruido de los autos. Y es como que o la gente, lo que va diciendo, pero sin interpretarlo, simplemente lo escuchás. Es como que estás atento. Y es algo hermoso porque te vas a empezar a dar cuenta de todas las cosas que te perdés en el día a día, ¿no? En el día a día constantemente están sucediendo cosas de las que ni nos enteramos porque estamos con la mente pensando. Y el pensamiento es útil, que eso es algo muy importante. El pensamiento es útil, obviamente esto no quiere decir que dejes de pensar. No, obviamente hay momentos en los que necesitas pensar y es útil para tu vida, para tu proyecto, para tus metas. Pero el tema es que no sea un pensamiento compulsivo. Y es otra cosa de las que dice Descartes, que estamos adictos al pensamiento. Y es completamente cierto. Incluso en un término más fisiológico, podríamos decir que estamos adictos al cortisol, que es esa hormona que se agrega cada vez que tenemos, se le llama una hormona del estrés, que cada vez que tenemos pensamientos negativos se segrega cortisol, el famoso eje HHA. Y ese cortisol cada vez se vuelve más y más común en nuestro cuerpo y hace que nuestro cerebro nos los pida constantemente porque ya está acostumbrado a nuestro cuerpo y es la forma en la que estamos sobreviviendo. Y al final, el cerebro dice, lo que funciona para sobrevivir, yo no lo cambio. Entonces constantemente nuestra mente nos pide pensamientos negativos, problema, drama. Por eso nos encanta tanto, por ejemplo, ver programas de televisión donde cuentan problemas, chusmeríos, accidentes. Nos encantan los problemas entre los famosos, nos encantan las peleas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol y yo en realidad me considero una persona pacífica. Pero cuando en el fútbol hay una mínima excusa para que los de mi equipo le metan patadas a los rivales, yo es como que me pongo encantado. Y a veces me veo en esa propia situación y digo, wow, cómo le encanta a la mente la agresividad, le encanta el conflicto, le encanta la pelea, le encanta la victimización. Entonces lo que Eckhart nos enseña es que cortemos ese ciclo de pensamiento, ese ciclo de karma, podríamos decir, volviendo otra vez a la quietud, ¿no? Y como decía, escuchando los sonidos, escuchando los ruidos, podemos hacer esto. También otro de los métodos que nos da Eckhart es que escuchemos simplemente el silencio que hay en nuestra mente. Ese también es de mis favoritos. Si ustedes se dan cuenta, su mente tiene en esencia, podríamos dividirla en tres partes. Podríamos, en realidad, esto es inexacto, pero podríamos hacerlo porque es algo abstracto. ¿Qué tenemos? La mente tiene pensamientos, emociones y el silencio. El silencio es el lugar en el que ocurren los pensamientos y las emociones. Primero que todo, algo importante, las emociones son, podríamos decirse, la conexión entre lo fisiológico del cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo, con lo que decía hoy de el cortisol, la adrenalina, la dopamina, etc. Y en los pensamientos sí que son algo meramente mental. Perdón, perdón de vuelta. Cuando viene un pensamiento se genera una emoción, dependiendo de mis creencias sobre ese pensamiento. Eso ya es algo más específico, ¿no? Pero bueno, en su propia práctica lo empezarán a ver. A medida que pasan esos pensamientos se generan más emociones y se genera un bucle. Pero hay algo muy interesante. Para que este silencio, perdón, para que este ruido mental, estas emociones y estos pensamientos sucedan, tiene que haber algo más grande a eso, que es el lugar en el que sucede eso. Y ese lugar es el silencio. Se podría decir que nuestra mente es un 99% silencio y 1% ruido. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno observa, la mente está produciendo pensamientos, pero esos pensamientos están sucediendo en el silencio. Hay una metáfora que me gusta mucho para explicar esto, que es el silencio del bosque es el que permite que se escuchen los pájaros, que se escuchen los ruidos de las hojas, del viento, etc. Si no fuese por el silencio que hay en el bosque, no se podría escuchar esto. Si el bosque fuese ruidoso de por sí, el bosque mismo no podría escucharse los sonidos. ¿Por qué? Porque el ruido no permite, esto es algo obvio que es de Maduro, que el ruido no permitiría escuchar ruidos más pequeños como esos. Y el pensamiento es algo verdaderamente diminuto cuando uno entra en un espacio de conciencia. Eso es lo que aparece y se va. Pero nosotros estamos tan concentrados, tan enfocados en el pensamiento inconscientemente, que estamos dormidos en él. Y creemos que es lo único que existe. Entonces, pensamiento, emoción, sentimiento, experiencia, percepción, y es como que estamos ahí en ese constante ciclo de estrés que produce el propio pensamiento. Por lo tanto, otro de las formas en las que Eckhart nos propone practicar es observando este silencio. Y incluso tenemos muchos más métodos, ¿no? Incluso ya nombré varios también, ¿no? El movimiento físico, los ruidos, eh, este silencio mental, observar los pensamientos. Otro que me gusta también bastante es estar atento a lo que estoy viendo, pero sin
sin interpretarlo. Acá estoy viendo el aro de luz que tengo acá alrededor del celular que está grabando. Y veo simplemente el aro de luz y no lo estoy interpretando, es el aro de luz. Y veo lo blanco que es, ahora que están con el color blanco. No sé, por ejemplo, agarro el cosito para cambiarlo y se hizo de color, como este color sol anaranjado. Y es como, lo observo pero no lo interpreto. Y ahí se puso un poquito más blanco otra vez. Y ahí se puso otra vez como estaba antes, más blanco todavía. Y es como que simplemente lo estoy interpretando. O estoy viendo acá el reflejo del lente, voy digo el lente, es un celular. Bueno, estoy viendo el reflejo del celular y me veo a mí mismo y es como que no me estoy interpretando, no estoy emitiendo juicio. Porque el juicio normalmente nos genera estrés. A no ser que el juicio sea positivo, pero para que el juicio sea positivo uno tiene que poner una concentración y es como una pérdida de energía. Que está muy bien, repito, el pensamiento positivo, pero cuando uno tiene que estar todo el día en el pensamiento positivo es un verdadero, se convierte en un estrés. Entonces, lo mejor que podemos hacer es entrar en silencio y después de ese silencio los pensamientos positivos nacen solos. Por lo tanto, creo que expliqué bastante bien más o menos lo que yo conozco del libro. Me fui un poquito por las ramas, pero justamente me gusta hacer eso para entrar en detalle. Y bueno, nada más, o sea, simplemente practiquen y cuando el ego les diga, esto no sirve, esto no va a funcionar, estás perdiendo el tiempo, qué aburrido, observa esa propia interpretación, porque es otra interpretación, otro pensamiento, y ya estás entrando otra vez en el silencio al observarlo. En síntesis, yo te puedo prometer que cuando vos vas practicando esto, el silencio interno se va agudizando, se va haciendo más grande. Y cada vez los problemas empiezan a hacerse más pequeños y más pequeños y más pequeños. E incluso si nos metemos más en lo espiritual metafísico, podríamos decir que eso hace un cambio en tu emoción, en tu vibración, y eso te hace experimentar cosas diferentes en la vida, hace que puedas concentrarte más en lo que te apasiona, en tus metas, en lo que te gusta, en tus relaciones, mejoran mucho tus relaciones, porque uno está presente y ya no está juzgando lo que hace el otro, simplemente comprende que el otro está dormido en su mente y lo deja. Y si se mete conmigo directamente, bueno, puedo aclarar las cosas. Y si no estoy de acuerdo con esta persona, me distancio y listo. Pero ya no hay ese ego constante que quiere juzgar y que quiere problema, que quiere pelea, que quiere que el otro me diga que yo tengo razón, etcétera. Así que bueno, acá lo dejamos. Me extendí lo suficiente. Y muchas gracias por ver el video. Y practiquen, 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 practiquen. Y eso, simplemente practiquen. Nada más. Gracias.